It's beginning. You see what's happening? The metal is being melted down. Dice que el metal se está fundiendo. And soon it's going to become like plastic. Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. Y la the reason I'm doing this, stroking the thin part, because it's fast. Yes. Dice que la razón por la cual está... Yes, you see, it's becoming plastic. Adiós. You see? Que está flotando... It's becoming very, very plastic, and there's no heat. No hay calor. It's breaking also. Dice que se va a romper. You see? The metal is being melted down. Que se funde el metal. And touch it, there's no heat. Look. No. Dice que no hay calor, efectivamente, no hay calor. El sábado 6 de septiembre de 1975 se cuenta que unas 18 millones de personas estaban pegadas a la pantalla del televisor viendo en el programa Directísimo de José María Íñigo a un joven ilusionista israelí obrando el milagro de doblar cucharas con la mente, para asombro de la millonaria audiencia de la cadena pública. Este israelí de 28 años aseguraba poseer la facultad de arquear objetos metálicos, reparar relojes y localizar minerales con solo el pensamiento. La participación de Uri Geller en Directísimo ante un atónito y bigotudo José María Íñigo se convirtió en todo un fenómeno viral antes de que ni siquiera existiesen los fenómenos virales. Es uno de los momentos más históricos, memorables y parodiados de la televisión de nuestro país. Es más, a pesar de haber pasado 47 años, ojo, incluso los que no habíamos nacido hemos oído hablar de este personaje y del impacto en la televisión que tuvo. En 2017 se desclasificaron documentos del gobierno estadounidense que corroboraron que parte de estas inexplicables capacidades fueron demostradas en el Instituto de Investigaciones de Stanford con un objetivo: ganar a Rusia en la carrera armamentística paranormal. Pero antes de centrarnos en aquellas investigaciones, volvamos a la hazaña televisiva que impactó a la sociedad española. Horas antes de que José María Íñigo recibiese en el Estudio 1 de Prado Rey a Uri Geller, acudieron Fernando Navarrete, realizador histórico, y él al hotel donde se alojaba el mago para realizar una entrevista previa. Romper el hielo, documentarse y de paso preguntar dónde estaba el truco para colocar en el sitio adecuado las cámaras y no quebrantar la ilusión. Pero Geller no iba de mago, decía que tenía poderes psíquicos, además hasta se ofendió. Después de aquella noche, España, una ingenua España, se iba a quedar perpleja. La prensa de la época se volcó en tratar aquel fenómeno, tras recibir una avalancha de llamadas de sus lectores, convencidos de la veracidad de lo ocurrido. Muchos aseveraron que en sus casas la cubertería también se curvó y algunos artefactos volvieron a funcionar. Incluso José María Íñigo llegó a comentar que aquella noche no pudo abrir la puerta de su coche porque se encontraba la llave deformada. Ríete tú de Eurovisión, de la final de la Champions o del último capítulo del Culebrón de Rocito. Nunca nadie ha repetido lo logrado por Geller y José María Íñigo en aquel Directísimo: elevar al paroxismo el concepto de televisión como medio de comunicación de masas. En aquel entonces, además, comenzaba a tomar forma lo que se conoció como la filosofía de la nueva era. El público era muy receptivo a todo tipo de fenómenos sobrenaturales. De hecho, muchos estaban ávidos de este tipo de contenido, así que lo paranormal era tendencia. Para conseguir este grado de atención, nuestro protagonista tuvo antes que cosechar su fama a base de repetir su espectáculo de cubiertos y relojes por todo el mundo, granjeándose un reconocimiento mundial y un beneficio económico millonario. Tal fue su éxito que incluso aparecieron algunos detractores. Geller es simpático, directo e indiscutiblemente polémico. Para muchos es un elegido, un hombre superlativo que domina la telepatía y la psicoquinesis, la capacidad para influir con el pensamiento en la materia y la energía, mientras que para otros es tan solo un vendehumos muy competente camuflado detrás de trucos de ilusionismo. En medio siglo de carrera como mentalista, Uri Geller puede presumir de haber hecho migas con artistas como Salvador Dalí, Michael Jackson o John Lennon, amigos que le regalaron objetos muy personales, como el huevo de oro que el músico de los Beatles le entregó tras confesarle que lo había recibido de manos extraterrestres, o la bola de cristal que, según Dalí, le había pertenecido a Leonardo da Vinci y se podía encontrar en el cuadro Salvador Mundi. A día de hoy no es tan fácil verlo en la tele, pero sí está muy activo en redes. Uri es su mejor community manager, él mismo lleva sus cuentas, donde casi a diario cuenta sus historias y promociona el museo Uri Geller que abrió hace un tiempo en Tel Aviv. Su presentación en Twitter es de lo más cachonda. Hola, me llamo Uri Geller y doblo cucharas con la mente. ¿Tú te lo crees? Pues la hacía así. Para ver más, vaya a mi sitio en urigeller.com. Y en Facebook, en 2017, el día del eclipse solar del 21 de agosto, compartió un vídeo desde Tel Aviv utilizando su poder mental para tener su propio eclipse. Un eclipse de farola. Let me see if I can turn off this lamp
above me. Let me just there, this one. 1, 2, 3. Turn off again. Hey, there it is. It went out. Went out. Great. Power of the mind. Fantastic. Con el paso de los años te das cuenta de que no ha cambiado nada. Aquel joven que doblaba cucharas en directo delante de toda España es ahora uno de los personajes más curiosos que existen. Pero entonces, ¿quién es realmente Uri Geller? ¿Cómo se hizo famoso? ¿Trabajó para los servicios de inteligencia o es un farsante? Uri Geller nació el 20 de diciembre de 1946 en Tel Aviv, que estaba entonces bajo el mandato británico de Palestina. Sus padres eran judíos, su madre austriaca y el padre húngaro. Curiosamente, Jonathan Margolis sostiene en su libro de Uri Geller, Magician or Mystic, que su progenitora, Mansi Freud, es pariente lejana de Sigmund Freud. Tampoco hay ninguna constancia más allá de la coincidencia en el apellido. En la biografía de Uri hay que discernir lo real de lo fantástico, ya que el mentalista se ha dedicado a trufar continuamente a través de las decenas de entrevistas, películas sobre su vida y novelas autobiográficas, con episodios propios de novelas de espías y con un modelo narrativo propio del viaje del héroe. Según su versión, a la edad de 4 años vio en el cielo un poderoso rayo de luz que lanzó energía sobre él y lo dejó inconsciente. Más tarde ha sugerido que este fue un encuentro con seres extraterrestres. Luego de ese episodio entró a su casa y a la hora de la comida quebró una cuchara que estaba en sus manos. En el colegio, ya con 5 años, bajo el asombro de sus profesores, demostraba sus habilidades mentales doblando metales, parando relojes, etc. Lo que ha hecho siempre. Después del divorcio de sus padres, su madre se volvió a casar y se trasladaron a Chipre, con tan solo 11 años. Allí aprendió a hablar inglés. Al año siguiente conoció a un grupo de agentes secretos del Mossad y dirigiéndose a uno de ellos le acusó de ser un espía. Supuestamente acertó. Aquel agente llamado Yoav le recomendó que cuando creciera ingresara en el ejército israelí para aprovechar sus poderes, según cuenta el documental de la BBC La vida secreta de Uri Geller. Cuando nuestro joven protagonista alcanzó la mayoría de edad, ingresó en la brigada de paracaidistas de las Fuerzas Armadas de Israel, sirviendo en la Guerra de los 6 días de 1967, donde resultó herido. En los 2 años posteriores trabajó como modelo fotográfico y durante ese tiempo comenzó a actuar para pequeñas audiencias como animador de un club nocturno, llegando a ser bastante popular en Israel. Después comenzó a actuar como mago en clubes un poquito más aseados. En poco tiempo su fama empezó a crecer, paralelamente con una serie de leyendas a su alrededor. A diferencia de otros magos, Uri Geller declaraba tener poderes psíquicos. Se volvió particularmente famosa su capacidad para doblar cucharas, incluso a distancia, y para detener o acelerar las manecillas de los relojes. Uri Geller empezó a salir en la televisión de Israel y se convirtió en una celebridad. El salto a Europa y Estados Unidos estaba a punto de llegar. Cientos de programas de televisión de todo el mundo lo querían como invitado. En cada uno de ellos repetía su función de doblar cucharas y manejar a voluntad los relojes. A esto añadió dones de telepatía. Pedía a los asistentes que dibujaran algo y luego él lo reproducía fielmente, sin haber visto el dibujo inicial, claro. En todas partes estaban fascinados con él. La situación llegó a tal punto que fue invitado por la Agencia de Inteligencia estadounidense para probar sus poderes. Y es que la Agencia Central de Inteligencia, o sea la CIA, desclasificó el 18 de enero de 2017 13 millones de páginas de documentos especiales que subió a su web oficial, con informes sobre avistamientos de ovnis, recetas de tinta invisible o sobre los experimentos psíquicos y de percepción extrasensorial enmarcados en el proyecto Stargate. Todo comenzó a principios de los 70. El miedo a perder la hegemonía mundial en algún campo potencialmente peligroso hicieron que la CIA financiara un programa para ver si la llamada visión remota podía tener interés para sus operaciones. Un experimento en visión remota consiste en el poder de visualizar situaciones a distancia, por supuesto no con los ojos, sino a través de poderes extrasensoriales. Como si se tratara de la más asombrosa ciencia ficción, la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos llegó a investigar la posibilidad de utilizar poderes psíquicos en el campo de batalla, especialmente entre los servicios de la CIA. El proyecto Stargate fue un emprendimiento de máximo secreto que involucró a personas con poderes extraordinarios y, aunque ninguna sufría alteraciones genéticas, pretendió conformar un escuadrón invencible, al más puro estilo X-Men. Las pruebas que realizaron concretamente a Uri Geller tuvieron lugar entre el 4 y el 11 de agosto de 1973 en el Instituto de Investigaciones de Stanford, y consistieron en encerrar a Uri a cal y canto para que tratara de adivinar y replicar unas ilustraciones que otra persona realizaba fuera de su habitación.
Para ello, debía leer con la mente el dibujo en cuestión, sin que el que lo dibujase entrase en contacto con él. Geller era notificado por intercomunicador cuando la imagen estaba dibujada. Acertó varias imágenes, quizá la más curiosa fue la réplica del racimo de uvas. El mentalista dijo que veía unas gotas de agua saliendo de la imagen, círculos púrpura y por último dijo que estaba seguro de que tenía la foto, según los documentos. Entonces pintó un racimo y acertó incluso el número de uvas, 24. Durante las pruebas, los expedientes recogen que el sujeto estudiado también falló en algunas imágenes. En un experimento llamado Tarea Pura de Clarividencia, el dibujo lo realizó una persona ajena al equipo. Geller no pudo reproducirlo, aunque sí que acertó que el autor era ajeno al grupo de colaboradores habitual. En otras ocasiones, directamente se equivocó. Este estudio tiraba por tierra las acusaciones de algunos expertos que en aquella década sostenían que lo que el israelí hacía cuando practicaba esta técnica adivinatoria en las televisiones era seguir los ojos del dibujante para averiguar el objeto que estaba retratando. Aunque no acertó en todas las ocasiones, los agentes anotaron en su informe lo siguiente: queda demostrada su habilidad paranormal de manera inequívoca y convincente, dando el pistoletazo de salida a una serie de misiones en las que Geller insinúa haber participado. La investigación fue realizada en el Stanford Research Institute, como decíamos antes, bajo la dirección de dos conocidos parapsicólogos, Harold Puthoff y Russell Targ. Y aquí vamos a hacer un inciso, ya que James Randi contaba lo siguiente de ambos parapsicólogos en el documental Un mentiroso honesto. He's come to the attention of Stanford Research Institute, and the scientists there are apparently quite convinced that he has psychic powers. Now, Targ had put off the two scientists who were in residence there at the time for quite a pair. First of all, Targ is legally blind, and he was one of the observers. Duh! He fooled the pants off them. It was astonishing. They saw Nobel Prizes on the horizon, because if you discovered there really were psychic powers, that would certainly bring you a Nobel Prize or two. ¿Y quién es este señor de barba prominente? Te preguntarás. Pues él es James Randi. Randall James Hamilton nació en Toronto, Canadá, el 7 de agosto de 1928. Cuando un accidente de bici lo inmovilizó durante meses, se volcó en la lectura de libros de prestidigitación y con 17 años dejó el instituto y se unió como mago a un grupo de feriantes. Dedicó su vida a seguir el camino que había marcado magistralmente Houdini, a hacer del ilusionismo un arma contra la superchería. Durante la década de los 50 y 60 ya era una estrella, ya era conocido como el asombroso Randi. A finales de los 60, James Randi empezó a ser un peligroso contrincante para los magos que, valiéndose de trucos de la profesión, intentaban convencer al público de sus falsos poderes. El pensamiento crítico es una facultad de todos los seres humanos. Esta verdad de perogrullo debe repetirse una y otra vez para evitar que parezca espacio exclusivo de grandes pensadores e ilustres científicos. Randi lo demostró toda su vida desde una profesión aparentemente alejada de lo intelectual y ciertamente muy lejos de los medios académicos. Pero volviendo a Uri Geller, al tiempo que ponía su mente al servicio de Estados Unidos y de la Guerra Fría, continuaba con su gira de platós de televisión, de éxito y alabanzas. En el mismo año que la CIA investigaba los poderes psíquicos de Uri, este era invitado a The Tonight Show, programa emblemático de la NBC estadounidense, presentado por Johnny Carson. And we hope we're going to see some rather astounding things tonight. Would you welcome, please, Uri Geller? No suena Johnny Carson. Este fue un presentador que, antes de sentar cátedra para los late shows, había sido curiosamente mago. Carson invitó a Geller a su programa, pero con una supuesta previa intención oculta de desenmascararlo, de manera que pidió la ayuda a James Randi, el mejor destapavendehumos de su época. Johnny Carson was the man. Everybody watched that program on NBC. And since I had been on the program many, many times, they asked if I could come into California to appear on the show that night. I said, boy, this is rather short notice, but I will talk to your prop man, and I'll tell the prop man how he can prepare the props in such a way that if it's real, Geller can do it. But if it's a fake, Geller won't be able to do it. I said, okay. What I would like you to do with the little aluminum film cans, I would like you to coat them on the bottom with rubber cement. Don't glue them down to the tray, just coat the bottoms and let them dry. When they're put on the tray, they won't skid then. I said, because the way he does the film can thing is he rotates the tray and he sees which ones move differently. Then they came back to the live audience after a big, long commercial break. Geller had to give the whole thing up. It was a real failure for him, definite failure, because Carson's people had followed the instructions
that I gave them. A Uri Geller no le quedó más remedio que ponerse a sobreactuar y decir que había demasiada energía negativa. Alargaba la interpretación, pues al no tener sus trastos preparados de antemano no tenía nada que hacer. Pero había que disimular y para evitar el escarnio público se refugió en el argumentario de que le estaban presionando y, como consecuencia, no se sentía fuerte. Ni dobló cucharas ni arregló relojes. Nada, no hubo excusas. Quedó claro que sin antes manipular sus artilugios no había poderes mentales, solo improvisó argucias para escabullirse y que pareciera que el ambiente no era propicio para su concentración. También en el 75 Uri Geller realizó una demostración privada ante el físico Richard Feynman en un hotel de Hollywood. Geller trató de adivinar lo que Feynman, su hijo y el matemático Albert Gibbs habían dibujado en unos papeles, pero no lo logró. Sus supuestos poderes no hicieron acto de presencia tampoco aquel día. De cualquier forma, cuando aquella noche las cámaras de Carson se apagaron, Geller regresó hundido a su hotel. Sin embargo, su ridículo en el programa más importante en el que había participado no terminó con la carrera de Geller. Al contrario, demostró que siempre hay una audiencia dispuesta a creer. Es más, a la mañana siguiente, con la maleta ya hecha y dispuesto para coger un avión de vuelta a Israel, sonó el teléfono de su habitación. Era Merv Griffin, otro presentador, y quería que acudiese esa misma noche a su popular talk show. Y volvió a lograr el éxito. Es entonces, en ese talk show de Merv Griffin, cuando José María Íñigo vio que Uri Geller era un diamante televisivo. Fogueado en la adaptación de fórmulas de entretenimiento que funcionaban en las cadenas anglosajonas, el español no dudó en traerle a Madrid. Aparte de su autobiografía, publicada en el 75 con el título original My Story y con la traducción de Mi Fantástica Vida, yo lo tengo, me lo he comprado, ha publicado más de una decena de libros sobre magia y poderes psíquicos, incluido un volumen sobre cómo sanar el cuerpo utilizando el poder de la mente. El secreto del éxito de Geller, en cierta forma, siempre ha residido en hacer que la gente crea en la idea de que todos nosotros podemos tener poderes psíquicos como los que él dice tener. En los 80 se retiró de la vida pública. Decía haber encontrado, gracias a sus poderes, varios pozos de petróleo en todo el mundo, contratado por compañías petrolíferas, cosa que mantiene como cierta a día de hoy, y decía estar dedicándose a la buena vida y a disfrutar de la riqueza acumulada gracias al petróleo. ¿Es cierto esto de las petrolíferas? Lo destriparé en el próximo episodio. Lo que sí que es cierto, y que se cuenta muy poco, es la pelea que mantuvo durante décadas con James Randi. Pelea legal me refiero. El origen de todas las demandas venían por el libro que publicó Randi llamado The Truth About Uri Geller. Uri perdió todas las demandas esenciales contra James Randi, CSI Cop y Prometheus Books, la editorial, que le acabaron costando más de $140.000 en pago a los falsamente demandados, además del costo de sus propios abogados. Los poderes de Uri Geller iban mucho más allá de doblar cucharas, hasta tal punto que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos se interesó por ellos. La CIA puso a prueba las capacidades telepáticas de Uri Geller en 1973 dentro de un proyecto en el que se investigaba la percepción extrasensorial. La CIA encerró a Uri Geller en una habitación blindada y empezaron a hacerle preguntas. Uri acertó muchas de las imágenes que la CIA dibujó con mucha precisión. En una de ellas, Uri Geller vio en su mente círculos de color púrpura, dibujó un racimo de uvas y acertó. Pero lo más increíble es que también acertó el número de uvas, pintó 24. Estos documentos que se han revelado ahora son solo la punta del iceberg. Uri Geller trabajó durante unos años para la CIA, pero ahora vive en Israel y nos manda toda esa energía que los americanos quisieron hacer suya. And I'm sending you very, very powerful, positive energy and a big love to all the Spanish people. El 9 de junio de 1973, Franco dejaba de ser presidente del gobierno y entregaba el relevo a quien llevaba siendo su mano derecha desde hacía varias décadas. El almirante Luis Carrero Blanco se convertía en el sucesor político del dictador. Carrero estaba convencido de que el futuro de España pasaba por una monarquía de corte autoritario que él tutelaría como ya había hecho el caudillo anteriormente, con mano de hierro. Un atentado que cambió nuestra historia y del que se ha vertido ríos de tinta y de celuloide. Lo que todos sabemos, la versión oficial, fue que el atentado fue planificado por ETA con sumo detalle. Alquilaron el sótano del número 104 de la madrileña calle Claudio Coello haciéndose pasar por escultores. De esta forma podrían justificar el ruido que harían al excavar un túnel que conducía justo bajo la carretera por donde pasaba a diario el coche oficial del entonces jefe de Estado. El resultado, por si no lo sabéis, es que el coche acabó aparcado en el techo del edificio más cercano. Un vuelo de más de 20 metros para un coche de 2.300 kilos. Un final por todo lo alto para el fascismo español.
Pero, ¿fue eso lo que pasó? ¿Es cierto que el presidente Eisenhower se sintió traicionado cuando Franco no nombró sucesor a Juan Carlos I para dar entrada a la democracia? ¿Tuvo algo que ver la CIA? Preguntas que la mayoría de los mortales no sabremos nunca. Pero claro, nosotros no somos Uri Geller. Ha hablado usted de la CIA y la verdad es que usted ya trabajó para el Mossad y para la CIA. No se podrá contar sobre qué habló, me imagino, pero es cierto que más de una vez ha prestado sus servicios. Totalmente, John, pero ahora voy a contar algo que nunca he dicho. He trabajado también con los servicios secretos de España. ¿Que ha trabajado para los servicios secretos de España? En mi cumpleaños, el 20 de diciembre de 1973, espero no equivocarme, hubo un asesinato, un homicidio de un hombre muy importante en España. Fue en Madrid, Luis Carrero Blanco. Así que me reuní con un abogado, Fernández Miranda. Le conocí a través de un amigo alemán que vivía en Múnich, Eleonora Zack. Ella pertenecía, una amiga alemana, ella pertenecía a la familia Zack que fabrica maquinaria. Este abogado, Fernández Miranda, me pidió con mis poderes averiguar quién había matado a Luis Carrero Blanco. Trabajé en este proyecto durante 2 semanas y le envié la información a través de Eleonora Zack. Nunca he hablado de esto porque fue un tema muy comentado en esa época y poco después me fui a Estados Unidos. ¿Y al final acertó usted con quién fue el asesino? Este hombre, Fernández, le pasó la información a Eleonora y dijo: Uri Geller estaba 100% en lo correcto sobre el asesinato de Carrero. Pero lo hago mucho. Encontré un asesino en Nueva York que se llamaba a sí mismo el Hijo del Sol, David Berkowitz. El FBI no lo encontraba, entonces cogí mi dedo y lo tiré encima de un mapa y salió. Debajo de mi dedo había una casa en el barrio de Yonkers. Y es que la controversia sobre si estamos ante un hombre con poderes psíquicos reales o ante un estafador que simplemente hacía pasar su labor como mago y mentalista como algo sobrenatural no es la única que ha acompañado a Uri. Como comentábamos en el anterior episodio, Uri Geller se dedicó durante los años 70 a recorrer numerosas televisiones en Europa, haciendo siempre el mismo espectáculo: doblar cucharillas, arreglar relojes, adivinar qué hay dentro de sobres cerrados, acertar lo que has dibujado. Se encontraba en la cresta de la ola, televisiones holandesas, británicas, alemanas. Todas querían su poquito de Mr. Doblador de cucharas supremo. Lo inquietante es que, como él mismo confesó, esto de doblar cucharas en televisión había sido una buena cobertura para su trabajo como espía. Si recordáis, toda la historia de Uri comienza cuando un espía del Mossad le recomienda entrar en los servicios secretos, y este comienza por alistarse en el año 64. ¿Y si el archirrepetido relato de su participación en el Stargate de la CIA no fue su única relación con el mundo del espionaje? Ya sabéis que desde que desclasificaron los documentos en 2017 de los estudios realizados, este ha sido el gran argumento irrefutable por el que Uri afirma tener poderes. ¿Y si el verdadero secreto de Geller es que siempre ha sido un agente encubierto del Mossad? Se han llegado a afirmar muchas cosas en este sentido. De hecho, en el documental de la BBC, The Secret Life of Uri Geller, sugiere que los espías de la CIA y el Mossad estuvieron usando sus habilidades paranormales durante décadas. Incluso durante una misión de liberar a 100 rehenes atrapados en el aeropuerto Entebbe de Uganda en 1976 y en un bombardeo de una instalación nuclear iraquí. Pero, ¿y si lo de los famosos poderes no tiene nada que ver con su función como espía? Tendemos a pensar en un espía como alguien que siempre pasa desapercibido, alguien de perfil bajo, pero realmente la mejor manera de disimular algo es rompiendo el patrón del que se sospecha. Y siguiendo este argumento, Uri Geller me parece más interesante como espía debido a su fama, a su omnipresencia y su controversia que debido a sus supuestos poderes psíquicos. Pensadlo, este tío se ha codeado con las figuras comunicativas más importantes de cada país, ha estado siempre relacionado y ha desarrollado amistad con círculos de personas muy famosas y muy restrictivos, ha visitado todas las televisiones, portadas de revistas, básicamente un montón de puertas que para el resto están cerradas, para Uri estaban abiertas. Y nunca esperarías de un espía que, como Uri, haya afirmado en tantas declaraciones haber trabajado con multitud de agencias de inteligencia, como dijo en la COPE a colación del caso de Carrero. Joder, visto de esta manera los poderes son la excusa perfecta, un relato que abre una duda mucho mayor que la de ¿qué cojones haces tú aquí? No serás un espía, ¿no? Lo cierto es que el programa Stargate se cerró en 1998 en medio de la desconfianza sobre sus resultados y la conclusión de que nunca se proporcionó una base adecuada para las operaciones de inteligencia procesables. Los investigadores que revisaron los hallazgos de dichos experimentos criticaron la metodología y la precisión, aludiendo que se proporcionaba una gran cantidad de información errónea e irrelevante y se observaba poco acuerdo entre los informes de los espectadores.
Por lo que al final, aunque el proyecto Stargate fue un absoluto fracaso, bueno, acabó inspirando la película de los hombres que miraban fijamente a las cabras. Sí, ese es el título. Es divertida, os la recomiendo. Para nuestro protagonista fue un éxito rotundo para construir su relato y poder seguir moviéndose por todas partes. Debido a esta momentánea fama, Marvel decidió hacer un hueco para él en sus cómics, dando como resultado un cómic en el que podíamos verlo junto al mismísimo Diablo Guardián. Después de sus apariciones televisivas a lo ancho y largo del planeta, en los 80, Uri Geller se retiró de las televisiones. La gente especulaba, pero él cuenta que decidió dedicarse a la empresa privada, ya que infinidad de compañías petrolíferas lo contrataban para que, mediante sus poderes, detectase pozos de petróleo, oro y minerales. Otro círculo de gente influyente. Soy consciente de que no voy a poner el mejor de los ejemplos, pero ojito, que el de los ovnis nos metió a todos un golazo por la escuadra con lo del COVID. En el programa 28 de la primera temporada de Cuarto Milenio, en 2005, pudimos escuchar a Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, decir lo siguiente. Sí me gustaría que Enrique nos comentara algo de este personaje que creo que no sé si es fábula, ficción, realidad, pero que ha dejado también un margen al misterio, que es que Uri, después de esas intervenciones en televisión, su vida ya se olvida un poco, pero es contratado por grandes empresas petroleras para buscar petróleo y al parecer con éxito. Pues sí, de eso hay pocas dudas y quienes conocemos su casa en Londres, como Javier Sierra, que te lo podría contar en detalle como yo, sabemos que es un hombre multimillonario que no solo tiene un palacio al lado del Támesis y un yate, sino que tiene toda una ciudad alrededor, es decir, hay casas para los amigos, que los amigos que van ahí pues les deja una casa para que estén de vecinos suyos. ¿Y de dónde sale ese dinero? Es multimillonario. Ese dinero, bajo ningún concepto, trabajando durante todos estos años en sesiones de televisión, con los cachés que tiene, que son mínimos, yo sé que ha venido a televisiones como La Gallega por cantidades mínimas, era imposible. Ese dinero está muy documentado que lo ha recibido del porcentaje que él llevaba en ciertas empresas petrolíferas, como por ejemplo la que estaba dirigida por un expresidente de México, López Portillo, en las que él llevaba un mínimo porcentaje y en las que él, mediante visión remota o procedimientos radiestésicos, en ocasiones desde avión, asesoraba tanto ahí como en Sudáfrica a Rio Tinto Zinc, por ejemplo, donde tenían que buscar petróleo o yacimientos de ciertas sustancias minerales. ¿Y acertaba? No hay duda de que acertaba en cuanto a que no le pagaban porque les hiciera un reconocimiento, sino en el caso de López Portillo hay documentos que demuestran que él tenía un mínimo porcentaje y que le ha entrado ahí un dinero. Bueno, vamos a analizar lo que hizo a Uri Geller famoso realmente. Primero, que decir que lo que podía ingresar con tanta participación televisiva es una cantidad irrisoria, bueno, no sé, lo mismo Iker te paga a ti muy poco, Enrique. Pero ese dinero no está muy documentado, como él dice, de hecho, no está nada documentado. Solo he encontrado en un portal más o menos fiable que Uri Geller recibió $350.000 de la empresa minera australiana Zanex por supuestamente aconsejarles dónde encontrar oro en la antigua ciudad minera de Maldon en Victoria, y también en las Islas Salomón. La empresa Zanex no ha hecho referencia jamás a Uri Geller. Según he podido investigar, Uri no pudo aportar nada relevante a Zanex, simplemente les dio información geológica estándar para el área que ya conocían. Pero hasta ahí bien. Hasta este punto, Uri Geller sí trabajó para una petrolera y se llevó un buen pellizco. Pero ahora, vámonos a México. En lo referente a lo que cuenta Enrique de Vicente sobre el expresidente mexicano López Portillo, hay un poco de salseo. Enrique de Vicente dice que López Portillo era dirigente de una empresa petrolífera. Vale, si hacemos una búsqueda rápida y poco exhaustiva, en la puta Wikipedia vaya, nos percatamos que López Portillo fue el director general de la Comisión Federal de Electricidad entre los años 72 y 73, y no de ninguna petrolera, ni mucho menos de Pemex. Otra metedura de pata de Enrique. Se lo perdonamos porque entonces no había Wikipedia. Bueno, eso creo. Coño, que la Wikipedia lleva existiendo desde 2001. Pero si yo entonces estaba con la Encarta. ¿Pero qué ha pasado? En fin, en el libro autobiográfico de Uri Geller, que es un chusco, por cierto, yo lo tengo, cuenta que en México ayudó psíquicamente a la empresa estatal Petróleos Mexicanos a encontrar una serie de yacimientos petrolíferos en el sureste mexicano, y que gracias a esto le dieron el pasaporte mexicano. Y esto sí que es cierto que lo tiene. He estado leyendo y estudiando sobre la explotación petrolera en México más de lo que me gustaría. Por cuadrar los tiempos en donde Uri Geller cuenta su colaboración con Pemex, solo es viable que hubiese descubierto el yacimiento del complejo de Cantarell, un yacimiento de petróleo mexicano que además es considerado uno de los más importantes a nivel mundial.
Toma ya. Si buscamos un poco de información sobre este yacimiento, encontramos que la historia de este campo petrolero se remonta a marzo de 1971, cuando Petróleos Mexicanos, Pemex, exploraron una mancha de aceite que brotaba de las profundidades del mar de la sonda de Campeche, descubierta por el pescador Rudecindo Cantarell 10 años antes. Por lo visto, no hay rastro de Geller. Y entonces, ¿cómo consiguió el pasaporte mexicano Uri Geller? Pues aquí viene la parte de salseo. El motivo por el que consiguió Uri Geller el pasaporte tuvo que ver con la entonces esposa de López Portillo, la primera dama Carmen Romano. Según he leído en la prensa rosa de la época, Carmen Romano y Uri Geller fueron amantes. Al parecer, Carmen y López Portillo no eran más que un matrimonio de conveniencia puramente político, como el rey emérito y la ex reina Sofía. En la web de Geller, el mismo Uri la describía como una mujer muy exótica y bella, y según las crónicas de la época, Uri fue parte de un sexenio de frivolidades, escándalos sexuales, delirios y entregas de la nación. Solo a modo de ejemplo, porque el asunto fue importante en la política mexicana, la revista Peninsular remarcaba: pervertida la moral familiar, la primera dama, Carmen Romano, siguió los mismos pasos de su marido para acrecentar el escándalo. Muchos son los romances que le atribuyen a quien fuera esposa del entonces presidente. El más evidente de todos ellos, sin duda alguna, fue el que mantuvo con Uri Geller, un parapsicólogo israelí que visitó México en aquellos años. Igualmente, el 24 de mayo de 2005 se relataba lo siguiente. En Gobernación se hizo un trámite de menos de 40 minutos, en el que se concedió la nacionalidad mexicana al mago israelí Uri Geller y se le proporcionó automáticamente pasaporte mexicano. Eran órdenes tajantes de doña Carmen Romano de López Portillo. Vamos, que aquí la historia, en lugar de una peli de espías o de cómo el psíquico poderoso descubrió el gran yacimiento del siglo, puede ser simplemente el caso de alguien que se folla a la mujer de un presidente. Y como es una figura mediática, les extorsiona y consigue pasta, el pasaporte y encima la coartada de que ha estado descubriendo petróleo con sus poderes. Pero bueno, esto es solo una teoría. Pero vale, engañar a Iker Jiménez y a Enrique de Vicente, que al final se pueden tirar hablando 6 horas del Yeti, es casi hasta fácil. Pero es que el arte para engañar y embaucar a profesionales va más allá. Y esto es lo que más miedo me ha dado de todo lo que he investigado sobre Uri Geller. Eduard Punset, adalid de la divulgación científica y referente de la comunicación en este país, y del doble horneado del pan Bimbo, tuvo a Uri Geller en su programa de redes. Fue en febrero de 1998, y si lo ves puedes llegar a flipar. Media España alucinó, hace probablemente, yo qué sé, de 15 a 20 años, ¿no? Con las cucharas dobladas. Hace más tiempo. Era 1975 y nunca lo olvidaré. Fue la primera vez que visitaba España. Masas de gente enloquecida, Eduardo. Se tiran 10 minutos hablando del llamado pensamiento positivo, que, según Geller, presentado en el programa como telépata y mentalista, había hecho que mejorara su vida. Vamos a detenernos en algún momento concreto, porque vaya tela. ¿Sabías que en nuestro equipo de redes hay un realizador, no te lo vas a creer, que había estado mirando tu programa en aquel entonces y antes de irse a dormir dejaron 2 cucharas sobre la mesa y a la mañana siguiente, cuando se despertaron, resulta que una de las 2 estaba doblada? Mírala. Es posible. Lo más sorprendente de la entrevista no era la infinita credulidad de Punset, sino el profundo desconocimiento del tema del que hablaba. ¿Es que en 1998 nadie del equipo de redes había oído hablar de James Randi y su libro The Truth About Uri Geller de 1982? Ningún miembro del equipo del programa de televisión española había leído ninguno de los artículos sobre Geller escritos por Martin Gardner y recopilados en el libro como La ciencia, lo bueno, lo malo y lo falso de 1981 y La nueva era de 1988? ¿Nadie había hecho una mísera búsqueda en las hemerotecas para ver cómo, pocos días después de su aparición en Directísimo, el prestidigitador José Luis Ballesteros había duplicado en Madrid los trucos de Geller ante periodistas? ¿Ningún colaborador de Punset conocía la existencia del libro de Uri Geller al descubierto, publicado en octubre de 1975 por el parapsicólogo español Ramos Pereira? ¿A nadie se le pasó por la cabeza llamar por teléfono a un mago? Nada de la entrevista apuntaba a un mínimo de escepticismo por parte de Punset. Al contrario, en todo momento parece arrobado y cautivado. A cada cosa que soltaba Geller respondía con una sonrisa complaciente. En una ocasión hubo unas mujeres en Alemania que acostaron a los niños y a la mañana siguiente todas las cucharas estaban dobladas. No solo una, sino todas las cucharas de la cocina. ¿Me estás diciendo que esto es un talento innato tuyo o un poder que tiene toda la gente? Como dijo Einstein,
Solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Por eso le digo a la gente, tú puedes utilizar en mayor medida tu cerebro, y le enseño a la gente cómo activar este poder. Ni lo dijo Einstein ni es verdad. Y Punset calla. Yo me hice famoso doblando cucharas, pero también puedo curar o encontrar oro, petróleo con mis poderes. Punset calla. En primer lugar, no es por dinero. El producto de las ventas lo entrego a una institución benéfica para niños. No necesito dinero. Soy rico. Encontré petróleo y oro para muchas compañías mineras. 1 millón más o menos no me van a cambiar las cosas. La principal razón por la que escribo es que a través de mis libros y a través de mis novelas puedo enseñar a la gente cómo pueden mejorar su existencia. Como no, Geller le enseña como prueba definitiva a favor de sus poderes el puto número de Nature con el artículo que sacaron a través del proyecto Stargate. Tengo que enseñártelo. Esta revista es la más importante del mundo científico, y en este número de Nature me dedican 17 páginas. Pero lo único que pueden hacer es certificar mi poder sin poder explicar cómo funciona. Punset, para variar, calla. Geller adivina lo que el entrevistador supuestamente había dibujado lejos de los ojos del mentalista, un triángulo que reproducía a ciegas. Y Punset se asombra. Exactamente. Increíble. Uri, esta es la mesa que tenemos en el estudio de redes. This is the table where our guests Esta es la mesa donde están nuestros invitados en el estudio. El encuentro entre Punset y Geller ocupa 1/3 de un episodio de Redes delirante. Y por cierto, Punset no era científico. Fue un gran comunicador, un divulgador de ciencia del que todo el mundo pensaba que era una suerte de Einstein español, pero no tenía ninguna formación en ninguna de las consideradas ciencias académicas. De hecho, era economista. Aún así, me sorprende la fascinación que tienes que generar para cambiar totalmente la línea editorial del que probablemente ha sido el programa de divulgación científica más importante de nuestra historia. Y es que muchas veces se nos olvida que la ciencia también puede ser secuestrada y utilizada para dar valor a cosas que no lo tienen. Igual que pasó con los experimentos de la CIA. A veces solo hace falta el charlatán adecuado o el dinero suficiente para poder utilizar la ciencia para acreditar tus estafas. En fin, que este es un melón demasiado gordo. Volvamos con Uri. Y ojito con su boom televisivo. Pasó por Noel's House Party en el año 1996, Back to the Reality en 2004, Celebrity Switch Up en 2005, Uri's Haunted Cities Venice en 2005, como juez de reality en The Successor en 2006, en la televisión israelí, presentando su propio programa junto a Chris Angel, The Phenomenon en 2007, Uri Geller Live, UFOs and Alien en 2008, o Diaodos Tou Uri Geller en el 2009. En el 2013 estuvo en El Hormiguero y en Neox celebrando la Nochevieja. Bueno, pues ahora el plan. Vamos a intentar reproducir lo que hicimos hace casi 40 años en España. También siendo la versión de Risto Mejide en el Israel's Got Talent del año 2008, Uri Geller's Legacy of Paranormal Experience, que es de este año, el 2022. ¿Qué queréis que os diga? Yo aquí cada vez veo más a una señora mayor encantada de ser el centro de atención y con incontables batallitas por contar. Vamos, que al final nadie es tan buen actor, y si tratas de mentir a todo el mundo todo el tiempo, se te van a acabar viendo las costuras. Pero vamos con más curiosidades que nos pueden dibujar el verdadero perfil de Uri. Según la historia, y por supuesto, y como siempre su versión de la historia, Uri Geller se encontraba paseando por el centro de Tokio cuando decidió entrar a curiosear una enorme tienda repleta de juguetes y merchandising de la saga Pokémon. Nintendo acababa de lanzar la que luego se ha revelado como la franquicia de entretenimiento más rentable de la historia. E imaginaros, había de todo: cartas, juegos, pósters, muñecos, Pikachu, Charmander, Bulbasaur, Ash, nombres que todos conocemos. Uno de ellos se llamaba Ungeller, que por cierto, en Europa fue bautizado como Kadabra. Este es un Pokémon con poderes psíquicos y que en uno de sus estados evolutivos porta 2 cucharas dobladas que utiliza como arma. Además lleva una estrella en la frente y una especie de pictograma que emula 3 rayos en la barriga. Allí, Uri Geller, en la tienda, alucinado, decidió tomar cartas en el asunto. Nintendo le había robado la identidad, estaba haciendo un uso indebido de su imagen ya que el Pokémon se llamaba Ungeller, era psíquico y además llevaba 2 cucharas dobladas.
Vamos, blanco y en botella. Eso no podía quedarse en una simple anécdota. Decidió pasar a la acción. Demandó a Nintendo por ganar dinero gracias al uso de su nombre y de su imagen, y además por presentar una versión maligna de él, ya que según Geller, los rayos de la barriga y la estrella en la frente representaban una clara alusión de las SS de los nazis. Según recogió la denuncia, Uri Geller estaba en ese momento siendo acosado por cientos de admiradores japoneses, que gritaban su nombre y le pedían que firmase la carta con el Pokémon en cuestión. Pobre Uri, menudo infierno. Para considerarse satisfecho y firmar las paces contra el atentado que Nintendo estaba haciendo contra él, pedía tan solo $100 millones. Por supuesto, la denuncia se llevó a cabo, y fue desestimada por un juez. Aún así, el director de Pokémon, Masamitsu Hidaka, decidió retirar a Kadabra en la Pokémon Trading Card hasta que se llegara a un acuerdo sobre el caso. Un intento desesperado de ganar una fortuna por algo que, aunque tiene ese punto de mala leche por usar las cucharas como arma, no parece ser más que casualidad o un cierto homenaje. En 2020, Uri Geller retiró la demanda, o algo así, y Kadabra pudo regresar al famoso juego de cartas. Hi everyone, this suitcase, Pokemon, I haven't opened for 20 years since I put the ban on Pokemon. Look, Jungeler, Kadabra. Anyhow, thanks very, very much for all your nice messages. Bless you all, and Pokemon Jungeler Kadabra is free finally. Mwah. Pero si tienes tantísimo dinero, ¿por qué demandar por 100 millones a una empresa que lo único que va a conseguir es que tu leyenda pueda conocerse entre las nuevas generaciones? El foco y el protagonismo ya hemos visto que le encantan, pero personalmente a mí esta anécdota me hace pensar que el dinero le importa todavía un poquito más. Pero la experiencia de Uri con las denuncias y las demandas no era nada nueva, ya que en 1991 demandó a la corporación Timex y a la firma de publicidad Fallon McElligott por millones de dólares al respecto de un anuncio que mostraba a una persona doblando tenedores y otros artículos, pero no podía detener un reloj Timex. Timex, it takes a licking and keeps on ticking. Geller recibió una sanción de $149.000 por presentar una demanda frívola. 7 años después, la Comisión de Normas de Radiofusión del Reino Unido rechazó una queja presentada por Geller, diciendo que no era injusto que los magos mostraran cómo duplicaban esas hazañas psíquicas. También intentó demandar a IKEA por considerar que utilizaron su imagen en un mueble de patas dobladas que se llamaba Uri. Vaya, resulta extraño que un multimillonario capaz de descubrir yacimientos con sus poderes esté tan desesperado por conseguir dinero vía demandas, ¿no? Pero vayamos a otra cosa, hablemos de las amistades de Uri Geller. Como apuntábamos en el primer episodio, Uri Geller podía presumir de haber sido amigos de artistas como Salvador Dalí, John Lennon o Michael Jackson. Y a este quería yo llegar, a Michael Jackson. La relación con el rey del pop estuvo llena de altibajos. Se conocieron en los 90 debido a la gran popularidad de ambos. Michael Jackson hasta fue el padrino de su boda. A decir verdad, Uri Geller presume de que diseñó la portada del último disco de Yako. Pero, ¿por qué cojones es tan mentiroso? La portada la diseñó Stephen Hankinson para Arnel Group. Donde sí intervino Uri Geller fue en el dibujo, pero de la contraportada. Mirad, increíblemente psíquico, Uri. De todas formas, Uri Geller quiso demandar a Sony Music porque había eliminado palabras y símbolos religiosos de su dibujo. Hay cosas que jamás cambian. Pero os he dicho que la relación de Uri Geller y Michael Jackson tuvo altibajos, ¿no? La verdad es que Uri acabó en la lista negra del rey del pop, y todo vino a raíz de un viaje a la luna, que tenían planeado realizar juntos por medio de la hipnosis y los viajes astrales. Os lo cuento luego, pero lo cierto es que la relación entre el mentalista y el rey del pop empezó a truncarse después de que Uri Geller convenciera a Michael Jackson para rodar el documental Living with Michael Jackson sobre su vida junto con el periodista Martin Bashir. La imagen de la estrella quedó bastante en entredicho. Recuerdo que causó un gran revuelo, porque en ese documental es donde Michael Jackson admitía acostarse con niños. Pero a dormir. Este fue un punto de ruptura, pero el verdadero quiebre fue en ese viaje a la luna del que hablábamos antes. Sin embargo, según parecía, Geller no quería viajar a ningún sitio con Michael Jackson, sino que su objetivo era timar al intérprete. Según se cuenta, este quería hipnotizarlo para ver si era verdad que Yako se había acostado con niños. La pareja dejó de hablarse después del juicio de 2005, en el que Michael Jackson fue absuelto. Y aunque Uri Geller siempre mantuvo la inocencia de Jackson, admitió al poco tiempo que gran parte de la mala prensa era culpa del propio cantante. Geller contaba lo siguiente: creo que Michael Jackson ha cometido algunos errores devastadores. En primer lugar, cuando le presenté a Martin Bashir salí de la imagen. Michael debería haber llamado a alguien, su asesor legal o gerente, antes de firmar cualquier acuerdo con la cadena de televisión. Y luego, no te sientas allí con un niño y dices que está bien llevar a los niños a la cama contigo. Aún así, Uri Geller tuvo los huevazos de sacar un documental en el año que falleció el rey del pop, 2009, llamado Uri Geller, mi amigo Michael Jackson. While Bashir was interviewing him, one,
he sat there with this kid, holding hands, very innocently, very lovingly, not thinking what I've told him so many times, that the world doesn't see that the right way. O sea que fue una de las personas que metieron a Michael Jackson en todo este lío de la pederastia y además intentó lucrarse de ello. Joder, para tener amigos así. Pero vayamos a ver la última gran excentricidad del mentalista. Nos situamos en el año 2009. Uri Geller tiene mucha pasta y en su afán por ser una especie de James Bond, dicho por él mismo, decide comprarse su propia isla, cuando la vio en venta en el periódico The Times, la isla de Lamb, en Escocia. Lo cierto es que es un peñasco en el que los únicos habitantes son frailecillos, araos y otras aves marinas, y no se censa vida humana, ya que no se permite el asentamiento en la isla. Geller barajaba la posibilidad de que se convirtiese en una verdadera isla del tesoro, al más puro estilo del clásico literario de Robert Louis Stevenson, ya que estaba convencido de que allí se encontraba un tesoro egipcio llevado por Escota, la media hermana de Tutankamón, hacía 3500 años. No ha habido ninguna evidencia de esto nunca. Pero ahora, 13 años después de comprarla, Geller, un maestro de los gestos grandilocuentes, ha decidido elevar el estatus de Lamb de isla privada escocesa a país, con bandera, constitución e himno. Así, sin grandilocuencia. Mientras Escocia está ocupada debatiendo su propio camino hacia una posible independencia, Uri Geller aparece con la República de Lamb, que tiene el tamaño de un campo de fútbol. Uri también ofrece la ciudadanía, y todos los ingresos se supone que se destinan a Save the Child's Heart, una organización benéfica israelí que trata a niños con afecciones cardíacas de todo el mundo. Dice que quiere que Lamb sea un emblema de la paz, y que el único criterio para ser miembro es la voluntad de existir en armonía con los compatriotas de Lamb. Bueno, eso y $1. Pero como no es lo mismo contarlo que vivirlo, he decidido ser ciudadano de la micronación de la isla de Lamb. Bueno, vamos allá con nuestra ciudadanía de la isla de Lamb. A ver qué tal. A ver, urigeller.com, become a citizen of mysterious land in the world. Ok. Get Lamb Island Citizenship por $1. Vamos allá. Click here now. Aquí esto lo voy a pasar. Todos los datos personales, no me jodas. Después me hackean la cuenta. Vale, total de $1. Pagamos con PayPal. A ver. Ok. Estoy nervioso, Estoy nervioso. Click here to print your citizenship certificate now. Vamos allá. Ole. Ole. Official Certificate of Citizenship. Con fecha. Aprobado por Uri Geller. José Luis. Vamos aquí, aquí. Tenemos la doble nacionalidad. Nos vamos a Lamb, tío. Nos vamos a la isla de Lamb. Vamos a conocer a Uri Geller. Y lo cierto es que nunca podré ir a la isla, puesto que los barcos no pueden atracar en Lamb, lo que le ha valido el macabro apodo de la isla del suicidio, para que nadie se atreva a ir allí y acabe encallado. Pero claro, él no es un simple mortal. Geller pasó una noche en Lamb en 2010, junto con un aventurero originario de la zona y su cuñado. Porque sí, no os lo he comentado, pero Uri Geller está casado con una tal Hannah Geller y tienen una hija en común llamada Natalie. Se casaron en 2001. Esta es la boda en la que Michael Jackson fue el padrino que os comentaba antes. Y creedme, da mucho gusto poder corroborar algo al 100% dentro de la biografía de Uri. Mi conclusión es que estamos ante un charlatán de campeonato. Probablemente uno de los mayores vendehumos de la historia. I melt, this is not my spoon, I melt the metal down, I just rub it very gently and I say melt, here it's going, I can feel it, it's becoming soft. The metal becomes soft, look, almost like plasticine, and if I'll shake the spoon, it'll just break. Uri Geller es esa foto borrosa que te quieren vender del Yeti o del verdadero asesino de JFK. Es la mezcla perfecta entre un mago tipo David Copperfield, grandilocuente, flipado, ególatra, y un friki tipo Luis Toledo. Es ese nivel de pesadez para mendigar casito. Y ojo, dentro de esos ámbitos lo considero un tipo válido. Hasta me parece un flipe el aspecto y la salud que mantiene con su edad hoy en día. En 2015 vendió la mansión que tenía en Londres, en el condado de Berkshire, y regresó a Tel Aviv. Ahora, el hombre que se hizo famoso en 1975 en España por doblar cucharas con el poder de su mente frente a más de 20 millones de espectadores... Pausa dramática para que los actuales directivos de televisión puedan suspirar con anhelo. Decidió reunir sus tesoros en un museo que lleva su nombre. Ubicado en una antigua fábrica de Jaffa, en Israel, la muestra cuenta con algunos objetos míticos como las pipas de fumar de Albert Einstein o el perfume Chanel número 5 de Marilyn Monroe. Esto no sé muy bien qué tiene que ver con Uri Geller.
También hay un microscopio para observar de cerca una cuchara doblada sobre la cabeza de un alfiler. Súper interesante. Obras del microartista británico Graham Short. O imágenes talladas de Geller y de Michael Jackson, su gran amigo. Intentó hace un par de años, sin éxito, parar el Brexit escribiéndole una carta a Theresa May, instándole a que bloquee la salida del Reino Unido de la Unión Europea y sugiriéndole que los británicos se unieran a él en ráfagas de telepatía 2 veces al día. Pero ¿cómo lo va a hacer usted mentalmente a la hora de poder parar el Brexit? ¿Tiene ya preparado? Me han hablado de una oleada de presión telepática. Yes, so basically what I'm asking the people in the UK to do. Básicamente, pido a los habitantes del Reino Unido que mediten y se concentren conmigo a las 11:11 de la mañana y a las 11:11 de la noche. Son poderes muy poderosos espirituales. Suena bizarro, pero cuando trabajé con la CIA probaron que el poder mental existe y que funciona especialmente al unir fuerzas con la gente. También anunció hace poco que los ovnis venían a la Tierra este año o el que viene. Qué pesadez de hombre. Sobre si es verdad que era un espía o no, me da la sensación de que si alguna vez tuvo verdadera relación con el mundo del espionaje o del más altísimo empresariado mundial, sería más por lo útil que pudiera ser una figura como Uri para este tipo de gente que viceversa. Quizá en algún momento sí fue una pieza válida a la hora de mover y conseguir información o contactos. Su relación fraudulenta o no con la CIA parece innegable e imagino que cualquier información de ese lado podría ser interesante para Israel. Pero insisto, aunque realmente es imposible saber a ciencia cierta este tipo de cosas, me parece más plausible verle como un tonto útil que como un auténtico espía. Sobre el tema de los poderes, creo que lo que contamos en la primera parte sobre su lucha con Randi ya fue prueba suficiente. De hecho, lo que no se puede esconder es cómo ha ido disminuyendo su círculo de influencia. Después de lo de James Randi y Johnny Carson, Uri Geller no pudo poner un pie en territorio yankee. Su carrera en los 70 y los 80 se tuvo que circunscribir a televisiones europeas. Y ya en su última época ese círculo vuelve a estrecharse centrándose casi exclusivamente en la televisión israelí. Y es que ir quedándote solo es algo que pasa cuando quieres mentir a todo el mundo todo el tiempo. Por supuesto, él te venderá esto excusándose en alguna agenda oculta contra su persona. Seguro que su presencia molesta, los poderosos quieren esconder su mensaje y todas esas mierdas. Pobre Uri, de verdad. Lo que es innegable es su consistencia. Hay que ser muy fuerte para estar siempre sobre el alambre y no dejar de huir hacia adelante. Pero al final a todos nos definen nuestros actos, y yo me quedo con 3 cosas que para mí son innegables una vez estudiada su figura. Ese afán por las demandas y el dinero se contradicen absolutamente con la supuesta figura del millonario que está por encima de casi todos los humanos. Lo segundo es que como amigo es mejor tenerle lejos. Lo mismo se folla a tu mujer que te mete en el lío de tu vida provocando que digas ante las cámaras qué bonito es irte a dormir con niños. Y todo pasando por caja. Y por último, vuelvo a ese lado friki. La verdad es que el pozo que me ha dejado todo este viaje por la vida de Uri Geller es sobre todo una sensación muy parecida a la que me provocan personajes como Paco Porras, Tamara, Ámbar Llurena, el ya citado Luigi Toledo, gente cuyo deseo de foco y de fama elimina toda autocrítica. Personas cuyo currículum no dejan de ser una imparable bola de mentiras que no para de hacerse cada vez más grande. En definitiva, Uri, señora, suélteme el brazo, digo la cuchara y váyase a su isla. Muchas gracias. ¿Veis? Se ha doblado. Y puedo hacerlo con tenedores, barras de metal, pero lo que no volveré a doblar son cucharas. He descubierto algo tan bueno, por lo que vale la pena dejar de hacerlo, los sorbetes y helados menorquina. Menorquina, los helados que mejor te sientan. Y agradecer a Paco Cholbi, Dali Spain, Januz Dark, Oblitum, Les Cross, Oyster is My London Reviews, Juan Omeva, Susco López, Íñigo Zeno Zuarte, Pablo Gil, Pai May e Ignacio Moreno. Muchas gracias.